Se me habían roto los lentes, pero ya los reparé. Pero creo que esta luz se refleja. Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Yo soy Patti y en este video les quiero platicar la odisea de cómo armé mi calendario de Adviento. Yo sé que sí estamos un poquito fuera de temporada. De hecho no tanto, porque esta semana se festeja el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, y aquí en México es cuando las personas que les salieron los monitos en la rosca de Reyes tienen que pagar los tamales. Afortunadamente a mí no me salió monito. Yes. ¡Sí! ¡La comida gratis es lo mejor! A mediados de noviembre hice este álbum y se los compartí en un video que les voy a dejar por aquí arribita o en la descripción de este video. El álbum de Adviento está basado en el calendario de Adviento. Tiene 24 hojas, cada una es un día del mes de diciembre con una actividad. El chiste del calendario o de este álbum es hacer las actividades y tomar fotos. La verdad es que nosotros no hicimos las actividades en tiempo y forma. Había días en que no hacíamos nada y había otros días que juntábamos varias, pero el chiste es siempre tomar fotos. Eso sí, eso que no falte nunca, tomar fotos. La última página es de Día de Reyes. Pasando el Día de Reyes, ahí empezó la parte más difícil, que es escoger las fotos. Elegir las fotos para poner en el álbum fue lo más difícil, porque al final me di cuenta de que tomé un montón de fotos. Que Dios se apiade de nosotros. Fue intenso. Cuando ya elegí las fotos, las pasé a la computadora. Y bueno, ahí también otro show, porque todas las fotos eran de tamaños diferentes, porque unas las tomaba con la cámara normal del celular, pero otras con aplicaciones, con filtros y cositas kawaii bien chulas que se ven en el celular, pero a la hora de editarlas en la computadora pues no, todas están diferentes, de diferente resolución, de diferente tamaño. Ya cuando tenía la elección de fotos más o menos, lo que hice fue basarme en los mismos archivos del álbum para colocarlas, en qué hoja iba a poner qué foto, y de una vez, ya que estábamos ahí en la onda de la edición, pues ponerles el número para seguir con la onda de un álbum de estampitas. Como también basándome en los mismos archivos del álbum, como son hojas tamaño tabloide o doble carta, ahí aventé todas las fotos y me salieron 7 en total. Aquí en Guadalajara hay muchos sitios de impresión. En cada esquina hay uno, pululan ¡Como margaritas! O sea, es demasiado lo que hay aquí en sitios de impresión, así que eso aquí es bastante fácil. Y en la mayoría de estos sitios manejan el tamaño tabloide, que es hay como 3 tipos de tabloide, pero este es el más chiquito. Creo que el 11 por 17 pulgadas, algo así. Entonces por eso hice mi archivo de fotos también en tabloide. Ahora viene el siguiente problema a resolver, y es en qué papel imprimir las fotos. Suena muy lógico imprimirlas en papel fotográfico, ¿verdad? Pero yo tenía bien aferrada la idea de un álbum de estampitas. Entonces dije, no, el papel fotográfico es muy grueso, entonces me va a quedar aquí un mazocote y va a estar más difícil pegarlo, ¿no? Entonces pensé en papel stickers de calcamonía. Pues no me latía, porque el papel de sticker que manejan en estas imprentas es opaco, no es nada brilloso. Y sí, bueno, no lo voy a imprimir en papel fotográfico, pero no quiero que se vean tan opacas las fotos. Entonces lo que se me ocurrió fue
imprimirlas en papel cuché delgado, que viene siendo como el de la portada, que es un poquito brillosito y es delgado, pero no tan delgado. La impresión salió muy bonita. Ver ya las fotos impresas y tantas juntas me emocionó muchísimo, o sea, porque hace años que no imprimía fotos personales y se me hizo súper lindo. Ok, el siguiente paso, pues recortamos todas las fotos, y estos pasos ya fueron actividades en familia, o sea, todavía más cosas divertidas que hacer. Y se nos ocurrió, para hacerlo más bonito, comprar cintas con motivos decorativos navideños, y encontré unas muy bonitas en Amazon. Total, que llegaron, y también cosas súper bonitas. Me emocioné mucho, dije, ay, va a valer la pena todo este show. Empezamos a pegar las fotos por número con pegamento en barra, y aparte con plumas de gel de colores empezamos a escribir en los espacios que tienen por ahí el álbum, y no solamente en esos espacios libres, sino en todos los espacios que se nos ocurrió alguna notita relacionada con la foto. Y no van a creer lo fascinada que quedé, porque parece un scrapbook, y aparte un super mega plus. Le pedimos a mi amiga Vira Cabrera, que fue la encargada de hacer todos estos dibujos super kawaii para el álbum, que nos hiciera un dibujo familiar para pegar en la primera parte, donde hay una leyenda que dice: somos la familia fulanita de tal. Entonces ella nos dibujó, y es lo que pegué en esta parte, y lo pegué solo de 3 lados para dejarlo así como sobrecito, como bolsita, y así quedó. También imprimí algunas fotos extras que coloqué con un clip, o sea, todos los papeluchos que recolectamos en este mes, ahí están, ahí los pegué todos. No se los puedo enseñar hoja por hoja, porque aparece mucha gente que no le pedí permiso para que saliera en un video en internet, así que así la dejamos. Si se animan a hacerlo la próxima temporada, ahí va a estar el álbum esperándolos para que lo descarguen. Este es el segundo video que hago tipo vlog. Hice una playlist diario de una chavarruca coleccionista. No lo sé, Rick, parece falso. Y ahí es donde voy a meter este tipo de videos que no son reseñas tal cual de los álbumes. Van a seguir relacionados con las colecciones y los álbumes, pero así de una forma platicada, más relax. Cuando hago videos así, hablando a la cámara, ya no sé ni cómo despedirme. Bueno, si ya se quedaron hasta aquí, les voy a compartir un chismecillo, ya que estamos acá hablando en confianza. ¡Ay, chisme! Y es que desde el año pasado empecé un nuevo proyecto para un álbum, pero me volví a meter a una serie larguísima, pero ya la terminé. Y aquí están todos los apuntes, que también son muchísimos, o sea, larga en serio. Bueno, no tanto, no, creo que no hay serie más larga que la de One Piece, pero esa no es. Solo que el proyecto lo pausé un momentito porque quiero meterle más poder a mi computadora para hacerlo más rápido, más bonito, y que los archivos queden más padres para descargar. ¡Qué macizo! Pero ahí la llevamos. Esto me emociona mucho, quiero hacerlo, seguir haciéndolo, seguir haciendo más álbumes. Es algo que me gustó, albumizar cosas. Bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse a mi canal, pero no se vayan, quédense conmigo y naveguen por el canal. Tal vez hay una colección que les va a gustar. Nos vemos en el próximo. Adiós.